entender la tributación de las personas, entender cómo esto afecta las remuneraciones, cómo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Juan Y Carlos, ¿te voy a que, interrumpir sí, un sí, poquito? sí, Roberto, ¿pediste la palabra? Sí, normalmente en todas las actividades que nosotros tenemos, disculpa Juan Carlos, sí, adelante. damos una breve introducción, digamos, con algunas reglas básicas, como mantener la cámara apagada, salvo cuando uno va a intervenir, y en el caso de todos los asistentes, las consultas, hacerlas a través del chat para después agruparlas y tratar de responder el máximo de temas preguntados. Así que esas son las reglas básicas, como ustedes ya las conocen. Gracias, Gracias. Roberto. Gracias, Roberto. Muy bien, pues. Muy bueno el alcance. Así que yo creo que van a salir muchas consultas, muchas dudas, vayan anotándolas y las hacen llegar entonces ahí, las escriben en el chat. ¿Ah? Así que estamos disponibles para responder todas sus dudas. Bien, pues entonces ahí comencemos con este tema. Las remuneraciones, siempre el tema laboral tiene cambios. Yo diría que más que los tributarios, más que temas tributarios, siempre el laboral está como muy con modificaciones permanentes, ¿ya? Con cambios permanentes, con novedades que nos obligan a estar atentos ahí a los cambios. Bueno, yo quiero plantearle a ustedes, enfocándonos al tema remuneraciones, pero la parte tributaria. La parte tributaria es un tema muy amplio, porque esto no solamente comprende temas ciertos laborales o recursos humanos, sino que tenemos el tema laboral, previsional y el tributario. Aquí vamos a ver solo la parte tributaria. Miren, lo que tenemos acá, más o menos para que tengan una idea de cómo es la estructura tributaria que tiene la ley de la renta. La ley de la renta agrupa en dos sectores, en dos ámbitos de aplicación de la ley, los impuestos. Por un lado están las empresas y por otro lado están las personas, ¿ya? Y por eso es que se clasifican en rentas del capital y rentas del trabajo. Aquí ustedes pueden ver que dice rentas del capital y acá rentas del trabajo. La ley designa como rentas del capital a las empresas que se clasifican en primera categoría y las del trabajo en segunda categoría. Esto quedó así porque antiguamente eran 5 categorías de tributación y quedaron en 2. Primera empresa, segundo las rentas del trabajo. Entonces, acá, en las rentas del trabajo, que no se requiere un capital, no se requieren recursos para poder realizar una actividad, sino que solamente el conocimiento, el intelecto y la profesión u oficio que uno puede desempeñar, puede desarrollar esto de dos maneras, como independiente o como dependiendo de una empresa, bajo subordinación y dependencia, ¿cierto? Cuando lo hacemos bajo subordinación y dependencia, aquí aplica, ¿cierto?, todas las reglas laborales y previsionales y el impuesto único. El impuesto único se determina a través de una tabla que está ya diseñada en la ley de la renta y que se va actualizando mensualmente por el valor de la UTM, no UF, no IPC, sino que UTM, pero al final del día la UTM varía porque el IPC subió o bajó, ¿ya? Así que al final es lo mismo. Los independientes, entendamos que los independientes son los profesionales, las personas que emiten boletas de honorario. Esa es la clasificación, ¿ya? Las personas entonces o desarrollan su actividad como independiente, boleta de honorario, o la desarrollan dependiendo bajo subordinación y dependencia, ¿ya? Y aquí es donde nosotros nos vamos a ubicar. Aquí, como dependiendo como estamos con un contrato de trabajo, entonces tenemos que sujetarnos a esas condiciones laborales que establece el contrato. Primero, aclaremos, por favor, algunos conceptos de renta que son un poco técnicos, pero tratemos de simplificarlo. El concepto de renta. Renta es, entendamos que son ganancias, son utilidades, son beneficios. Dice, son aquellos ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinde una cosa, ¿ya? Una cosa, tengo una máquina ahí y esa máquina me produce chocolate. O actividad, realizo una actividad. ¿A qué me dedico? A reparar computadores. Y todos los beneficios, dice, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen
cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. ¿Se fija? O sea, aquí por donde venga el ingreso que tenga una persona o empresa, porque aquí el concepto es amplio, debe tributar, ¿ya? A menos que la propia ley diga, mire, ese ingreso no tributa, ¿ya? Esa indemnización no tributa, esa asignación de movilización no tributa, ¿ya? O ese ingreso, ¿cierto?, por una venta tributa a partir de tal monto. Tiene que decirlo la ley, pero si no lo dice, todo ingreso, ganancia, utilidad, como se llame, debe tributar. Y por renta de vengada es cuando tengo un derecho. Mire, vendo una casa, pero la casa me la van a pagar en 3 años, ¿ya? En 3 años. Así que yo vendí la casa, hice la ganancia, pero no tengo la plata en mi bolsillo, ¿eh? Tengo el derecho, y si no me pagan, puedo demandar a esa persona si no me paga, ¿eh? Renta de vengada, tengo un derecho. Y la renta percibida es la que ya tengo en mi bolsillo, la que es mía, la que me llame apropiado, ¿ya? Eso en términos simples para que no entremos mucho tecnicismo. Ahora, las rentas del capital o rentas de primera categoría son las que generan las empresas, ya lo dije, ¿cierto? Y las rentas del trabajo o rentas de segunda categoría son las que generan trabajadores dependientes o independientes. Bien, las rentas del trabajo como empleado, su dependencia y subordinación, contrato de trabajo, hay una liquidación de sueldo, hay descuentos previsionales y aplicamos una tabla de impuesto único. Y si es el caso de un independiente, es ejercicio libre de la profesión, hay un contrato de servicios profesionales, se emiten boletas honorarios, bueno, aquí la tasa va subiendo, era 10, ahora es 10,75, 11,5, el próximo año va a ser 12,25 y así hasta llegar a 17%, ¿ya? Esa tasa de las boletas honorarios va subiendo en el tiempo. Y aplicamos la tabla de global complementario. Luego nos concentramos entonces en lo que es trabajadores dependientes. Y aquí este trabajador dependiente, por causa de un contrato de trabajo, percibe una remuneración. Esa remuneración en principio es imponible. ¿Qué quiere decir imponible? Que va a quedar afecta a imposiciones, ¿ya? Y también es tributable. Y también es tributable quiere decir que tiene que pasar por esa tablita que vamos a mostrar luego. Por lo tanto, vamos a identificar cuando estamos hablando de remuneraciones imponibles y que también son tributables, y las no imponibles, y fíjense que la mayoría de lo que no es imponible tampoco es tributable. Tipo de remuneración, recordemos que remuneración son las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies, avaluables en dinero, ¿eh? O sea, no solamente es dinero, sino que también es un beneficio, es una canasta de alimento, es un regalo para los hijos de los trabajadores en Navidad, etcétera, ¿ya? Y las adicionales en especie, avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa de un contrato de trabajo. Y allí tenemos diferentes tipos de remuneración. Hay un sueldo, ¿cierto? Que el estipendio fijo en dinero pagado mes a mes, el sobresueldo, es decir, se refiere a las horas extraordinarias. Hay comisiones, si usted es vendedor, por ejemplo, si es cobrador, le van a pagar una comisión, hay un porcentaje por esa gestión que usted ha realizado. Hay una participación. Estos son los bonos, ¿ya? Proporcionen las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o solo de una o más secciones sucursales de la misma, ¿ya? Normalmente estos son distintos a las gratificaciones, ¿eh? Porque la gratificación es parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador, ¿ya? A diferencia de una participación o bono, es que es por realizar un determinado negocio puede participar de esa rentabilidad que generó un determinado negocio, ¿ya? La gratificación es más genérica y la participación es más específica. Y seguimos con otros conceptos de remuneración. Está el premio, ¿sí? Tenemos premio, galardón que se paga a empleados y obreros en atención al rendimiento obtenido o de la competencia o conducta del dependiente. Dieta,
¿ya? Que se da a los que ejecutan algunas comisiones o encargos. Además, quedan comprendidas dentro del hecho grabado cualquiera otras asimilaciones o asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, ya sea en especies o servicios. Por ejemplo, tenemos las cajas de Navidad, ¿eh? Las cajas de Navidad que están allí en unos dictámenes, dice que son partidas, son conceptos que son imponibles y son tributables. Los pagos por seguros de vida, que la empresa beneficia a sus trabajadores con un seguro de vida, un seguro de salud. Eso para los trabajadores implica un beneficio que lo paga la empresa, que no va al bolsillo del trabajador obviamente, sino que va a la compañía de seguro, pero está beneficiando a los trabajadores y eso es mayor remuneración para los trabajadores. ¿Eh? Y otras que señala por ahí una circular antigua del año 73 como algunos tipos de regalías. Y seguimos con más conceptos de remuneración. Y aquí la Superintendencia de Seguridad Social consideró a través de diversos dictámenes que los siguientes estipendios constituyen remuneración. ¿Hay alguna consulta? Porque escucho... No, sigue nomás, Juan Carlos. Yo me preocupo de apagar los micrófonos. Que así se quedan prendidos. Perfecto, gracias, muchas gracias. Bien, y tenemos otros más, ¿ya? Hartos ejemplos de remuneración que son imponibles y tributables. Tenemos los aguinaldos de fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, asignación de casa, ¿ya? Asignación de casa. Yo le asigno a un trabajador una casa y eso implica una mayor remuneración, ¿ve? Bonos de alojamiento, vivienda, habitación, asignación, prima, bono por antigüedad. Bono, asignación de escolaridad, bonificación de feriado, ayuda por matrimonio, bono de natalidad, regalía de pan a operarios panificadores, asignación de título. Pero también tenemos los que están expresamente señalados en el Código del Trabajo como no remuneración. Y si no son remuneración, no son imponibles. Hasta ahí el Código del Trabajo dice no son imponibles, es decir, no hay que pagar FP, ni ISAPRE, ni FONASA. Asignación de movilización, pérdida de caja, desgaste de herramientas, colación, viáticos, asignación familiar, indemnización por año de servicio y otras más. ¿Ya? Y estos no son no imponibles para el trabajador, considerando que esencialmente, esta es la razón, ¿ves? Considerando que esencialmente corresponden a conceptos que tienen un carácter compensatorio, ¿ya? Por ejemplo, colación, movilización, porque el trabajador necesita trasladarse de su casa al trabajo, o el tema de la alimentación, ¿ves? O viático. Tiene un carácter compensatorio, indemnizatorio o constituyen simple reembolso de gasto que hace la empresa al trabajador. Así que este grupito de pagos que recibe el trabajador no constituyen remuneración, por lo tanto no imponible. Porque la parte tributable, es decir, si pagan o no impuesto único, eso lo señala la ley de la renta. ¿Ah? Y el artículo 17 de la ley de la renta se encarga de enumerar qué partidas son las que no constituyen renta, que muchas de ellas no son imponibles. O sea, tenemos el grupito aquí de conceptos que no son imponibles y no son tributables. Pero también hay otras que son las menos, ¿eh? Como la beca de estudio, que es una asignación, es un monto que es imponible, pero no es tributable, ¿ya? Y así lo ha declarado la Dirección del Trabajo, pero no es tributable. Y aquí tenemos, como muy similar a lo que ya mencionamos, las indemnizaciones por accidente del trabajo. Hay algunos beneficios empresariales, previsionales, que lo vamos a mencionar a continuación. Indemnización sustitutiva al aviso previo, alimentación, movilización. ¿Te fijas? Se repiten. Alojamiento por el trabajador, asignaciones de traslaciones o viáticos, pensiones y jubilaciones de fuente extranjera, becas de estudio, pensiones alimenticias. Si estos ingresos no cumplen con los requisitos, y lo otro, ahí tiene que cumplir requisitos, por ejemplo, asignación de movilización, ¿cómo la empresa le paga movilización a un trabajador que vive en la esquina donde está ubicada la empresa?
Eso no tendría sentido, porque se supone que es un reembolso de gasto, eso que le da la empresa al trabajador para que se movilice, ¿ya? Porque si no cumple los requisitos, entonces en ese caso esa movilización pagaría impuesto único. En ningún caso podrán ser considerados ingresos no renta, gravándose en consecuencia como remuneraciones, afecta al impuesto único a segunda categoría, ¿ya? Lo vamos a abreviar así, IUSC, impuesto único a segunda categoría. Estamos en el marco teórico por el momento. Mencioné aquí beneficios previsionales del artículo 17, número 13, y estos son ejemplos de beneficios previsionales que son ayudas que recibe el trabajador, pero a través de un departamento de bienestar. A través de un departamento de bienestar, y este departamento de bienestar es independiente. Hoy día ese departamento de bienestar podría estar reemplazado por un sindicato, podría estar reemplazado por una caja de compensación, pero que otorgue los mismos beneficios. ¿Eh? ¿Y de qué tipo de beneficio estamos hablando? La verdad es que son situaciones que el trabajador no tiene prevista, y por lo tanto digamos, casos fortuitos, ¿ya? Hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, tratamiento especializado, incluso parto, exámenes de laboratorio, radiografía, recetas médicas, anteojos ópticos, disfunciones, cuotas mortuorias, matrimonio, nacimiento, etcétera, etcétera. Pero, ojo, si son otorgados por la empresa, estos beneficios, es mayor remuneración para el trabajador. Aunque sea una hospitalización, una radiografía o un anteojo. Si son otorgados directamente por la empresa, tributable. Si son otorgadas por un departamento de bienestar independiente, con RUT, no una oficina que está ahí en el área de recursos humanos, independiente, un sindicato o una caja de compensación, podríamos entonces considerar que todos esos beneficios no son tributables para el trabajador. Aquí tenemos una estructura de una liquidación de sueldo, de liquidación de sueldo. Miren, tenemos un sueldo base, ¿cierto? Hay horas extras eventualmente, hay bonos de producción, otras partidas imponibles como becas. Ese total es imponible. Imponible, imposiciones. Agregamos asignación familiar, colación, movilización, otras partidas no imponibles, no tributables, otras partidas no tributables como las becas. Y aquí dije que las becas son imponibles, pero no son tributables. Rebajamos a AFP. ¿Por qué? Porque lo que queremos determinar es una base imponible para aplicar la tabla. Vamos a rebajar a AFP, vamos a rebajar salud, seguro de cesantía, APB, si es que el trabajador hace uso de este beneficio. Ya lo vamos a explicar en qué consiste este APB que se rebaja antes de aplicar la tabla y que tiene un tope. Rebaja asignación de zona, así que está en lugares apartados. ¿Ve? Así que tenemos remuneraciones, tenemos valores que no son, vamos a sumar los valores que no son imponibles, no son tributables, le vamos a rebajar AFP y todo lo que signifique cierta previsión para determinar una renta tributable. A esa renta tributable le vamos a aplicar una tabla, ¿ya? Dependiendo del tramo será el impuesto, ¿ya? Dependiendo del monto, ese monto se ubica en un tramo que lo vamos a mostrar luego, ¿ya? El impuesto único y todos los descuentos que corresponda hacer en la liquidación para determinar un líquido a pagar. Los topes imponibles van variando. Aquí tenemos los del año 2021. Para efectos de tope de AFP y SAPRE, 81,7, o sea, 8 por 3, 24, son como 2,5 millones más o menos, ¿cierto? 2,5 millones el tope imponible para temas de AFP. Y el tope imponible para temas de seguro de cesantía son 122,7 UF por el año 2021. ¿Ya? O sea, estamos hablando más o menos de 3.600.000, ¿de acuerdo? Y como ustedes les muestro ahí que el año 2019 teníamos otros topes que van subiendo todos los años, ¿eh? Todos los años va subiendo un poquito el tope imponible, tanto de previsión como de seguro de cesantía. Bien, así que con ese marco teórico vamos a calcular impuestos.
Vamos a calcular impuestos a continuación. Vamos a calcular el impuesto único de segunda categoría. Primero, esto está en la ley de la renta, hay una tabla que está en el artículo 43 de esa ley, y las características son las siguientes. El impuesto único de segunda categoría que se aplica a las remuneraciones es el gravamen que pagan las personas naturales por el trabajo desarrollado bajo condición de dependencia y subordinación con un empleador. ¿Ya? Vamos a mostrar luego la tabla, porque esas son las modificaciones que ha tenido en el tiempo. Segunda característica, es un impuesto de pago mensual y con reliquidación anual en formulario 22 cuando corresponda, obligatorio o voluntario. Ya vamos a ver ahí cuando corresponde de manera obligatoria presentar este formulario 22 en abril de cada año, porque debemos entender que el impuesto único es mensual. Y si el trabajador solamente percibe remuneraciones en un año, ya cumplió con su tema tributario, ya está cubierto, ya cumplió con su obligación de pagar impuestos por lo que recibe, ¿ya? Pero el formulario 22 se debe presentar cuando una persona tiene un trabajo aquí y otro trabajo, un segundo trabajo, o tiene un trabajo permanente y tiene una pensión. Entonces ahí tiene dos tipos de remuneración que obligan a esta persona a presentar un formulario 22. ¿Ya? Y ya vamos a ver en qué caso es voluntario, en los casos que sea, obviamente, conveniente para el trabajador. Tercero, este impuesto se declara en el formulario 29. Bueno, esa es la obligación de la empresa, ¿no? Del empleador. En el formulario 29 por parte del empleador, por el propio trabajador. En el formulario 50, cuando el empleador no tiene domicilio o residencia en Chile. Lo que pasa es que aquí se menciona, hay situaciones de trabajadores que están allí laborando en la empresa, pero el sueldo no se lo paga el empleador en Chile, sino que lo reciben desde el exterior. Esa persona también tiene que pagar impuesto único. ¿Saben por qué? Porque tiene una renta de fuente chilena. Pero ¿cómo si se la están pagando el extranjero? Es que está desarrollando una actividad en Chile. Está ocupando un puesto que debería ocupar un chileno. Y el chileno paga impuestos. ¿Por qué? Por ser extranjero no tendría que pagar. ¿Te fijas? Entonces, por justicia tributaria, esa persona que aunque reciba el sueldo desde el exterior, debe tributar con el impuesto único. Claro que es un autodeterminación, el mismo tiene que hacer el cálculo, tiene que declarar ese monto de impuesto en el formulario 50. Pero ¿qué va a saber impuesto interno y que ese señor no recibe una renta de afuera? Bueno, si se compra un auto, si se compra una casa, impuesto interno lo va a saber. Ya, la renta imponible se determina de acuerdo al artículo 42 al 47 de la ley de la renta. Esos son los artículos que cubren el tema del impuesto único aplicable a los trabajadores. Ejemplo, vamos a calcular el impuesto único. Vamos a suponer un total de haberes imponibles y tributables de 3,5 millones. Le vamos a aplicar previsión AFP un 11,27. Si ustedes tienen una calculadora ahí y aplican ese 11,27 a 3,5 millones, no les va a dar. No, porque se aplica sobre un tope. Y 3,5 millones supera las 81,7 UF. Por lo tanto, aplica sobre 2,482,000 en el ejemplo. Lo mismo que salud, a menos que tengas un pacto, ¿cierto? Un pactado con la ISAPRE. Pero el tope siempre va a ser ahí para rebaja tributaria un 7%. Para el seguro de cesantía, aquí el 0,6 se está aplicando sobre los 3,5 millones. 3,5 millones. Porque está por debajo del tope. El tope es 3,727,000. Asumiendo una UF de 30,380.
hemos determinado la base imponible de impuesto único. ¿Qué hicimos? A los 3,5 millones le rebajamos AFP, Salud, FONASA o ISAPRE y Seguro de Cesantía, que es el aporte del trabajador, de un 0,6%. Ese es el monto que debemos llevar a la tabla, 3,025,000. Y aquí tenemos la tabla de impuesto único del mes de octubre del año 2021. Y esta tablita dice que desde que hasta 713, una vez rebajadas las imposiciones, no paga impuestos. Entre 713 y 1.585.000 hay que aplicarle una tasa de un 4%, o factor 0,04, como ustedes quieran. 4% expresado en porcentaje. Una vez calculado ese impuesto, hay que hacerle esta rebaja. Ya voy a explicar por qué esa rebaja. Y así, entre más gana, más paga. A los 3,025,000 que están en el tramo número 4, están aquí entre los 2,600,000 y 3,600,000, le aplicamos el 13,5 y nos va a dar 408. Le hacemos la rebaja de 237. Así que en su liquidación de sueldo tiene que aparecer como descuento de impuesto único 171. 171. Así que, ¿cuánto va a recibir el trabajador? Aquí, si hacemos un rápido cálculo, 3,025,000 menos 171, alrededor de 2,800,000 y algo. ¿Ya? Ahí está calculado el impuesto según tabla. Como una forma de explicar y por qué tengo que usar esta tabla y hacerle esa rebaja, es por esto. Porque el procedimiento de aplicación de este impuesto va por tramos. Y aquí lo explico. Mira, tengo la misma tabla. Es la misma base de 3,025,000. Y ahora lo voy a hacer por tramos. Mira lo que voy a hacer. Entre 0 y 713 no paga impuesto. ¿Ya? No paga impuesto. La diferencia de tramo aquí, 713, 0%. Está exento. Pero desde 713, que es el segundo tramo, hasta 1,585,000, hay una diferencia de 871. ¿Ya? Estamos en el segundo tramo. Así que estos 871 pagan un 4%, que son 34. Vamos al tercer tramo, porque tenemos que completar 3,025,000. ¿De acuerdo? 3,025,000. Y los 3,025,000 se completan aquí en estas 4 valores: 713, 871, 1,056,000 y 383. En el siguiente tramo, 8%, 84,000 pesos. Y en el cuarto, 13,5, pero solo a 383, porque, como dije, hasta 3,025,000. Ahí está el porcentaje, 13,5, 51. La suma de los 3 impuestos, 171. ¿Sí? ¿Y cuánto habíamos calculado? Con la tabla directa, 171. Entonces, por el camino rápido, tabla. Por el camino lento y largo, por tramo. Vamos a llegar al mismo resultado. Bien. Hemos aprendido entonces a calcular el impuesto único. Si ustedes lo pueden hacer, verificar todos los meses, ahí su liquidación de sueldo, si está bien calculado, entran ahí a la página de impuesto interno y están las tablas de impuesto único. Bien, entramos ahora al cálculo anual de impuesto. Que anualmente este impuesto se llama global complementario. Pero también la ley y las circulares de impuesto interno lo llaman como impuesto único de segunda categoría, pero anual, cuando se trate de trabajadores que solamente tributan por remuneraciones. O sea, es el mismo impuesto único, pero anual. Porque global, la palabra lo dice global: remuneraciones, honorarios, intereses, etc.
Bueno, ya vimos que la tablita, ¿cierto? Son montos, está hay porcentaje, está expresado en UTM, hasta 13,5 UTM está exento, y así va aumentando, ¿ya? Van aumentando los tramos hasta llegar a un 40%. Y si ahora vamos a utilizar, porque vamos a hacer un comparativo, si el impuesto es mensual, mes a mes, si es anual, entonces tengo la tabla anual del año 2020, todavía no tengo la del 2021, así que por eso es que estoy ahora viendo tablas del año 2020, ¿ya? 2020. El ejemplo que vimos lo hicimos con más actualizado con la tablita de octubre del 2021, pero esto para hacer un comparativo y ver, ¿cierto?, el efecto que tiene de recibir una remuneración, un bono, y que me apliquen la tabla de impuesto único en el tramo más alto, qué implicancias tiene eso, si es que me lo prorratean en varios meses, o sencillamente me lo pagan de una vez y después yo me preocupo de hacer la declaración de renta. Eso sí que tengo que tener esa precaución de hacer la renta posteriormente. Ya les voy a explicar todo eso. Bueno, aquí mostré la tabla de impuesto único de diciembre del 2020, porque quiero ver el año 2020 completo, ¿cierto? Pero a través de la tabla de global complementario. ¿Ya? Aquí tengo la tabla que es como que si tomara la de diciembre y lo multiplicara por 12, ¿ya? Es eso. La de diciembre la multiplicara por 12 y obtengo estos valores. ¿Qué quiero mostrar con esto? ¿Qué quiero mostrar? Miren, si yo, si la persona, el trabajador, genera una renta tributable de 3 millones, ese es el ejemplo que vamos a tomar, ¿ya? 3 millones de pesos. Quiere decir que ya tiene descontadas las imposiciones, es decir, gana más o menos 3 millones y medio. Tiene descontadas las imposiciones. El impuesto único, como ustedes pueden ver aquí, lo hice con 4 meses. Con 4 meses. En febrero, el impuesto único de esos 3 millones es 181. El de mayo del 2020, 178. Algunas veces en los meses se repiten, ¿no? Porque el IPC es negativo y por lo tanto eso repercutió en el valor de la UEF, el de la UTM. Así que se repita, eso no es problema. A veces incluso baja un poquito, ¿ya? De un mes. Lo normal es que vaya subiendo, perdón, disminuyendo el impuesto, ¿ya? 181, 178, 175. Si esto lo llevamos a una sumatoria anual de cuánto pagué de impuesto único al fisco durante el año, solo de impuesto único, 2.145.000. ¿Ya? Cada mes tengo un sueldo y al fisco le aporto 180 más o menos aproximado. En un año, 2.145.000. ¿De acuerdo? Un valor, pesos menos, pesos más, 2.145.000. Ya, ¿qué pasa si ese monto lo llevo a la tabla de impuesto global complementario? Y aquí yo le voy a mostrar de que todo trabajador tiene el derecho de hacer su declaración de renta si quiere. No está obligado, pero puede hacerlo. Fíjate que hasta el año 2012 el trabajador no debía hacerlo. A partir del año 2013, 2014, tiene la opción de presentar su declaración de renta si es que ve un beneficio en ello. Mira lo que ocurre con su remuneración de 3 millones mensuales, equivalente a 36 millones anuales, ¿cierto? 3 por 12, 36. El impuesto anual que pagó esa renta de 36 millones, tributable, 2.145.000. Mira lo que ocurre si lleva ese monto a la tabla de global. La tabla de global complementario, que es esta, la que estamos mostrando, esos 36 se ubican en el cuarto tramo. Aquí.
La tasa es 13,5% o 0,135. Luego la rebaja a 2.749.000. Haciendo ese cálculo, que ustedes lo pueden comprobar, le va a dar 2.110.000. 2.110.000 de impuesto global. ¿Y cuánto le pagó al fisco durante el año? 2.145.000. O sea, le pagó de más el trabajador. Pagó de más. Pagó 35 de más. ¿Y qué hago con esos 35? Dice el trabajador. ¿Me lo devolverá el fisco? Por supuesto. Por supuesto. Presente su declaración de renta y pida devolución de esos 35. ¿Ya? Para algo alcanzará. 35 alcanza para 3 kilitos de lomo vetado. O para una chelita, diría ahí alguna. ¿Ah? Pero alcanza para algo. Así que por eso usted vea, usted tiene la opción de presentar su declaración de renta. ¿Ya? Aquí, fíjate que sin variar su remuneración durante el año, ya tiene derecho a una devolución. Y esto es por efecto, digamos, de que cuando aplicamos tablas de impuesto único, estas tablas, si tú tienes la misma renta, cada vez vas pagando menos impuestos. ¿Eh? Cada vez vas pagando menos. ¿Eh? Mira, aquí en el ejemplo. Comenzaste en enero con 181 y terminas pagando 175 sobre la misma renta. ¿Eh? Entonces, como esto se lleva a anual a los valores de diciembre, se te genera esa diferencia. Y por eso es que ahora la ley permite que tú hagas tu declaración de renta. No estás obligado, no tienes obligación. ¿Ya? Incluso Impuestos Internos no va a hacer publicidad para que presentes tu declaración de renta. Ojalá que no la haga, porque si no le va a devolver a todos los trabajadores 35.000 pesos. Pero ya lo sabes. Este global complementario tiene las mismas características del impuesto único. ¿Ya? Es un gravamen que pagan las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Es un impuesto de pago anual, en mes de abril, por las rentas del año anterior. Y se declara en el formulario 22. Y los artículos que abarcan este tema, 54 al 57 de la ley. Bien, entonces, hemos visto de que el impuesto que uno aporta mes a mes, uno podría reliquidarlo una vez al año. Y más aún, si tienes algunos que vamos a mostrar más adelante, algunos beneficios que podrías aprovechar. Por ejemplo, tienes un crédito hipotecario, ¿ya? Tienes APB, tienes inversiones en fondos mutuos y te genera una ganancia. Tienes inversiones en un depósito a plazo. ¿Ya? Veremos ahí si tiene o no algún beneficio que pudiese rescatar. Efectos de mayores rentas, por ejemplo, bonos, en el impuesto pagado. Para ello, se requiere una reliquidación del impuesto único segunda categoría. En el ejemplo que acabamos de mostrar, ya estamos haciendo una reliquidación. Esta reliquidación es voluntaria del artículo 47 de la ley. Es voluntaria. Reliquidar quiere decir volver a calcular el impuesto. Pero como te digo, hay situaciones que es obligación hacerlo y esta que estamos mostrando es voluntaria. Primero, hay 3 artículos de la ley de la renta que se refieren al tema de reliquidación. Primera situación, cuando el trabajador recibe, por ejemplo, horas extraordinarias en el mes de noviembre, horas extraordinarias que le adeudan de agosto, pero solamente de agosto. Esas horas extraordinarias se suman a las de noviembre y se le aplica la tabla de impuesto único. ¿Ya? No tengo que hacer ninguna situación especial de cálculo, de ir a la liquidación de agosto y recalcular allá el impuesto y pagárselo al fisco. No, cuando es una sola diferencia o un tipo de remuneración que se está pagando en el mes actual, se considera como una remuneración del mes. ¿Ya? Eso es lo que dice este artículo 45 en términos generales. Bueno, ahí está
está el comentario, ¿cierto? Las diferencias de renta y las rentas accesorias o complementarias al sueldo devengado ganar en un solo periodo habitual de pago se computarán como una mayor renta del periodo en el cual se perciban. Es decir, se acumularán a las demás remuneraciones que se paguen en dicho periodo y conformarán un conjunto con ellas. Una sola renta líquida imponible afecta a la escala de tasas, ¿ya? Y ahí se mencionan algunos ejemplos como comisiones, horas extraordinarias, aguinaldo de fiestas patrias, etcétera, bono de escolaridad y otras. Ahora viene esta otra norma, que es artículo 46 de la Ley de la Renta. ¿A qué se refiere esto? Es muy técnico lo que contiene este artículo, es muy técnico, pero miren, pensemos lo siguiente. La persona va a recibir un bono en diciembre por la productividad del año 2021, ¿ya? Llevémoslo a este año, 2021. Ese bono de diciembre, de acuerdo al contrato, dice que se devengará por todo el año 2021. Si ese es el caso, lo que tiene que hacer la empresa, de acuerdo a este artículo, es reliquidar ese bono. Dejémoslo en 12 millones. 12 millones. Quiere decir entonces que la empresa lo que debiera hacer es no aplicarle la tabla de impuesto único del mes de diciembre a ese total de remuneraciones que está recibiendo, que es sueldo más el bono de 12, porque el impuesto único se le va a disparar. ¿Ya? Se le va a disparar. ¿Qué es lo que debiera hacer la empresa de acuerdo a esta norma, que es muy antigua, y que veremos después que existen opciones, ¿cierto? Para, si la empresa no tiene sistema, porque hay que hacer una serie de cálculos. La empresa lo que tiene que hacer es tomar esos 12 millones y decir, bueno, estos 12 corresponden a 1 millón por mes. 1 millón a enero, 1 a febrero y así. Lo que la empresa debe hacer, ese millón, es sumárselo a la liquidación de enero, de febrero hasta diciembre y volver a calcular el impuesto único de cada uno de los meses. Y esas diferencias de impuestos, por haber agregado 1 millón más a la liquidación, suma todas esas diferencias de impuestos, digamos 50.000 pesos en cada mes, 50.000 por 12, 600, esos 600.000 la empresa tiene que pagárselo al fisco, pero en diciembre, es decir, que vence el 20 de enero, ¿ya? Por las remuneraciones de diciembre tendría que pagárselo al fisco esa diferencia, ¿ya? ¿Te fijas? Porque si esos 12 millones los suma la liquidación del mes de diciembre, el impuesto del mes de diciembre le va a dar, suponte tú, 1,5 millones. En vez de 600.000 le va a dar 1,5 millones, por dar un ejemplo. Entonces, como la remuneración de diciembre es alta, la tabla, el tramo que mostramos, ¿cierto? En la tabla ahí, le alcanza el mayor tramo, tasa 35, tasa 40%. Entonces, para que no le salga tan caro al trabajador, entonces la ley estableció esta modalidad buscando beneficiar al trabajador, que pague lo justo. Ahora, el problema es que ese millón no llega y se suma como 1 millón de pesos a cada liquidación de sueldo, sino que hay que convertirlo a UTM, hay que deflactarlo, hay que hacer un cálculo y llevarlo allá y después convertirlo nuevamente, se lleva de pesos a UTM y luego allá en cada mes se convierte a pesos. Se hace el cálculo del impuesto, en cada mes se determina una diferencia y esa diferencia se convierte en UTM. Todas las diferencias las traigo en UTM a diciembre y en diciembre le aplico la UTM de ese mes para convertir a peso el impuesto. Entonces es un cálculo engorroso, ¿sí? Bien, pero la empresa tiene una norma aquí que debiera cumplir. ¿Por qué? Porque, como digo, esa remuneración está de acuerdo a contrato, corresponde a un periodo de tiempo, corresponde a un periodo de 12 meses, de 6 meses, de 3 meses. ¿Ya? Claro, porque el camino fácil es llegar y aplicarle la tabla de impuesto único de diciembre, ¿cierto? Pero el trabajador diría, oye, pero es que aquí estoy saliendo perjudicado. Entonces no es la idea de perjudicar.
Y esa norma, como dije, es antigua. Porque lo que ocurrió el año 2012 con una reforma tributaria, hoy día, si la empresa le aplica la tabla de impuesto único de diciembre, es cierto que hay un mayor impuesto en diciembre, pero el trabajador puede solicitar devolución de ese impuesto en abril. ¿Okay? Es cierto que en diciembre el trabajador va a recibir menos dinero, va a tener que esperar hasta abril para poder recibir esa diferencia de impuestos. Pero hasta el 2012, como el trabajador no podía hacer declaración de renta, claro, si la empresa en vez de reliquidar le consideraba como que todo eso era de un mes, claramente hasta ahí el trabajador salía perjudicado. Ya, entonces esta norma yo diría que se puede, digamos, en la cláusula contractual, se puede, yo diría que se puede convenir con el trabajador. Ahora, si la empresa tiene los sistemas como para hacer el proceso de reliquidación, puede hacerlo, ¿ya? Puede hacerlo. Porque así el trabajador paga, se le descuenta lo que realmente corresponde si ese bono lo hubiese recibido mes a mes, mes a mes. Después tenemos el artículo 47. Ya vimos que las remuneraciones como hora extraordinaria, un bono que solamente corresponde a un solo mes, eso es artículo 45 y se declara como una mayor remuneración en el mes que se está pagando. Vimos esta otra situación que abarca un periodo de varios meses y eso, de acuerdo a la ley, debe reliquidarse. Esta otra situación que es yo diría que afecta al trabajador. El trabajador es el que tiene que poner atención a esta norma, porque si él recibe 2 sueldos, él tiene que reliquidar y presentar de manera obligatoria el formulario 22. ¿Ya? Un profesor que trabaja en una escuela, en una segunda, una tercera, y recibe sueldos de ambas, quizás ninguna le descuenten impuesto único, ¿ya? Puede que no le descuenten impuesto único, pero al sumar todo y lleva eso a la tabla, claro que hay un impuesto único y tiene que cumplir con esa obligación. A eso se refiere esta norma que tenemos acá, ¿ya? Esa es la obligatoria. En el mismo 47 está la voluntaria. Dice lo siguiente: reliquidación de impuesto único en el caso que el trabajador tenga remuneraciones variables en el año. Variables. También a contar del año 2013 se permite la reliquidación voluntaria para aquellos trabajadores que, sin estar obligados a presentar una declaración anual de impuestos y no tengan beneficios tributarios que imputar a esas rentas, rebaja por intereses, dividendo, hipotecario, APB, pueden igualmente recuperar impuesto único a segunda categoría, soportado durante el año los casos que al efectuar el recálculo se genere una devolución de impuesto único. Como es el caso que mostré, de los 35.000 pesos que podía recuperar, solicitar devolución el trabajador. ¿Ya? Así que desde ese año, cualquier trabajador puede hacer los cálculos y ver, oye, ahí me aparece una diferencia a mi favor, así que voy a presentar la declaración de renta. O aparece calzada, entonces no presento nada. Porque como digo, no tiene obligación de presentar si es que no tiene otras rentas. Y el ejemplo que nos damos es el siguiente para la reliquidación voluntaria. Ejemplo con un bono. ¿Ya? Con un bono que no tiene una referencia a un periodo de 12 meses, sino que es un bono que si el trabajador viene y dice, páguenme mi bono, ahora en noviembre, páguenme el bono, o en enero, páguenme el bono del año, lo necesito ahora, ¿ya? Podría solicitarlo en cualquier momento del año. ¿Y cuál es la situación de ese bono? Que si se lo paga todo en noviembre, tiene que formar parte de la base imponible. Pero si el trabajador dice, páguenme en 12 cuotas, entonces cada vez que se pague, tiene que formar parte de la base imponible de impuesto único. Entonces el ejemplo que nos damos aquí es el siguiente, mira. El sueldo mensual tributable es de 3 millones, pero recibe en octubre un bono de 10 millones.
¿Ya? El monto tributable serían 13. En febrero, 181, en mayo, 178, más o menos entre 170 y 180, ese es el impuesto mensual por 3 millones, pero cuando llegamos a octubre, son 3.375.000. ¿Sí? El monto de impuestos es alto, ¿por qué? Porque quedó en el tramo más alto de la tabla. O sea, ustedes pueden hacer el cálculo ahí en octubre con 13 millones y está en un tramo del 35%. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Su remuneración mensual fueron 46 millones, los 36 normales más los 10 de bono. Entonces aquí está haciendo su declaración de renta el trabajador. El impuesto único de todo el año, pesos más, pesos menos, 5.342.000. Eso fue lo que pagó, le descontaron al trabajador durante los 12 meses. Siendo octubre el mes donde más impuestos le descontaron. Pero como él puede hacer su declaración de renta, esos 46 los lleva a la tabla de impuesto global y le va a dar un impuesto de 3.758.000. Y el impuesto único que pagó durante el año, 5.342.000. ¿Y por qué se le disparó tanto? Porque en octubre, ¿cierto? Ese monto fue llevado a un tramo, a una tasa muy alta. Pero aquí está haciendo reliquidación. Y puede esperar entonces una devolución de 1.583.000. Repito entonces, el trabajador, cuando estos bonos no tienen un periodo de tiempo al cual la empresa se obliga por contrato a pagar, este bono es de 3 meses, este otro es de 6, este otro es de 1 año o 2 años, entonces en cualquier momento podría la empresa o el trabajador, por acuerdo entre ambos, pedir, páguenme el bono, denme un anticipo. Ese bono entonces, lo que pague la empresa tiene la obligación de llevarlo a la tabla de impuesto único. ¿De acuerdo? Pasando ahora a algunos beneficios tributarios de instrumentos de ahorro, tenemos el APB. El APB, el ahorro previsional voluntario, como que hoy día no tiene mucho atractivo por todo este tema de las AFP, pero el APB no solamente se puede hacer en una AFP, ¿eh? Ojo, puede ser en una compañía de seguro, puede ser en un fondo mutuo, ¿ya? Usted puede elegir la institución y decir, quiero hacer este ahorro, pero como APB. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Como APB. Es un ahorro previsional voluntario que usted tiene allí de manera independiente de lo que va al fondo de pensiones. Usted va a decidir, ¿cierto?, si ese ahorro algún día lo va a formar parte de su fondo o lo acumula allí, ¿cierto? Aquí hay dos regímenes para hacer APB actualmente. Hasta el 2008 teníamos uno solo, pero después se incorporó un segundo. ¿Cómo explicarlo esto en términos simples? Mira, hay dos regímenes habla el decreto ley 3.500. El régimen A dice que el ahorro no rebaja base, es decir, no hay beneficios al momento del ahorro. Cuando existan retiros posteriores, solo se tributará por la rentabilidad. El régimen B dice que el ahorro se rebaja de la base antes de afectarlo con impuesto único de segunda categoría o con el impuesto global. Al momento del retiro está afecto a una retención del 15% y luego en abril se debe calcular el impuesto único definitivo del retiro más un recargo. A ver, para distinguir, régimen B, rebaja base. ¿Qué quiere decir rebaja base? Que es el antiguo, que es el que tiene su inicio allá por el año 2002. ¿Ya? Ese fue el inicial. Que si la persona, el trabajador ahorraba, al momento de calcular el impuesto único, le salía un menor impuesto. Un menor impuesto. ¿Ya? A eso se refiere que se rebaja base. Y esa rebaja base, ese ahorro previsional voluntario, lo ha podido hacer siempre vía liquidación de sueldo, por lo tanto menos impuesto único, o anualmente,
en su declaración de renta, que para eso requería presentar su formulario 22, es decir, vía empleador o vía directa. El régimen A surgió como solicitud, digamos, de las personas que generaban rentas no tan altas, porque inicialmente como que el régimen B fue concebido para rentas altas, porque esas rentas altas, entre más ahorraban, menos impuesto pagaban. Pero ocurre que las personas que tenían rentas, sueldos más bajos, querían ahorrar, pero no tenían ningún beneficio tributario en el momento de ahorrar. Entonces se creó esta modalidad del régimen A, en que si el trabajador ahorra, es cierto, no tiene ningún beneficio en el momento del ahorro como rebaja tributaria, pero está el fisco, está el Estado que le dice, trabajador, si tú ahorras en tu APB, yo te aporto con un monto, ¿ya? Con un monto para que ese valor vaya creciendo en el tiempo. En el régimen B, la persona, el trabajador, se beneficia de un menor pago de impuestos. En el régimen A, es el fisco el que aporta con un monto. ¿Qué montos son estos? Ahí está toda la normativa legal, ¿cierto? Lo pueden aprovechar dependientes con sueldo, independientes con honorario, hasta socios pueden aprovecharlo. Régimen A. El régimen A es el que no tiene ningún beneficio tributario, sino que un aporte del Estado. Al momento de hacer el ahorro, el aporte no rebaja base mensual ni anual. Retiro no se afecta con impuesto único. Pero si ese ahorro genera algún tipo de ganancia, esa rentabilidad podría tributar. Pero siempre y cuando en el año supere 30 UTM. Y 30 UTM son más o menos 1,5 millones. 30 por 50.000 pesos. 1,5 millones. Aquí está la bonificación fiscal de la que les hablaba. ¿Ya? Si un trabajador destina la APB para pensión, tiene derecho a una bonificación fiscal. El monto asciende a un 15% de lo que haya ahorrado en APB. Eso sí, que esa bonificación tiene un tope de 6 UTM, más o menos como 300 y tantos mil pesos, ¿cierto? 6 por 5, 30, como 300.000 pesos por año. La base de la APB debe ser inferior o igual a 10 veces cotización obligatoria por año. Tiene algunas condiciones, pero aquí está el ejemplo. Si la UTM de diciembre 51.029 y el trabajador ahorró 2.400.000, su sueldo imponible 1 millón, anual 12 millones, 10% cotización obligatoria anual, 1.200.000. La solución, es decir, de saber cuánto es lo que va a aportar el fisco o cuánto es la bonificación fiscal, es esto. Bonificación será el 15% sobre el APB, que son 360. Pero como el tope son 6 UTM, serían 306. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que el trabajador durante el año ahorró como APB 2.400.000 y el fisco aportó 306. O sea, ¿cuánto es lo que tiene ahorrado el trabajador al término del ejercicio? 2.706.000. ¿Cierto que sí? 2.706.000. 2.400.000 personal y 306 el fisco. Pero cuando el trabajador se acoge, porque, ojo, esto hay que decirlo al momento de firmar el contrato de APB, hay que decirlo. Quiero régimen A o régimen B. Si el trabajador dice régimen B, entonces, el trabajador lo puede hacer vía empleador o vía directa. Directa es de su bolsillo a la institución. Si lo hace vía empleador, el beneficio es mensual. ¿Por qué? Porque se descuenta en su liquidación de sueldo. El impuesto único va a verse disminuido, ¿ya? Va a verse disminuido por este aporte. Este aporte obviamente el empleador se lo va a descontar. El tope son 50 UFs mensuales. 50 UF porque el máximo anual son 600. Y 5 por 12, 60, 600 UF, ¿ya? Cuando hace la APB vía liquidación de sueldo, no hay formulario 22. Pero si lo hace en forma directa, el beneficio anual. Necesariamente tiene que presentar el formulario 22, si no pierde el beneficio, ¿ya?
se declara y en algunas líneas del formulario, el tope anual es 600 UF y tiene que ser financiado con sueldo, no con otra renta como retiro, dividendo, intereses, no, solo con sueldo, ¿ya? Entonces, puede hacerlo 20 UF por liquidación de sueldo y el resto directo, sí, pero completar 600 UF como tope. Y 600 UF, 6 por 3,18, es decir, un trabajador podría enterar en APB hasta más o menos 18 millones de pesos. ¿Ya? Entonces ahí tiene que evaluar, si no hizo APB, este sería su impuesto, pero como tiene APB, su impuesto bajó y por lo tanto tuvo un beneficio tributario durante el año. Eso lo puede evaluar para saber cuánto es lo que se ahorró por el hecho de haber hecho APB. El problema que tiene este tipo de APB es que si se le ocurre retirar, tiene que devolver el impuesto que dejó de pagar y además con una multa, con un recargo de impuestos. Es decir, por ejemplo, se ahorró durante el año 5 millones de pesos por 18 millones. Se ahorró 5 millones de impuestos. Luego, 2 años después, encuentra por ahí una que puede hacer una inversión y retira esos 18 millones. No va a pagar 5 millones, va a pagar 6, 7 millones, porque se aplica aquí una formulita que tiene considerado que al momento de retirar se incrementa en un 10% y se agregan 3 puntos porcentuales, ¿ya? Así que tengan presente esa situación de que lo que busca el legislador con este APB que rebaja base es que el trabajador ahorre para su pensión, ¿ya? Porque si retira no es buen negocio, es caro. Para poder retirar este APB no tendría que estar recibiendo ni un peso durante el año. Entonces allí la tasa de retiro podría reducirse a un 3%, en algunos casos. Podría ser un poco más. O sea, lo que quiero decir es que si se ahorró 5 millones por haber hecho APB y después no tiene renta, no tiene sueldo, está cesante y retira esta plata, claro, lo que va a devolver no son 5 millones, ¿ya? Va a devolver 1 millón, 2 millones, pero todas esas cosas tienen que ser como planificadas, ¿ya? Previamente. Tenga presente también la persona que si va a retirar, en el minuto en que retire, la institución le va a retener un 15%. Si va a retirar 1 millón, va a recibir al bolsillo 850. Los 150 quedan como una especie de PPM. También tiene la opción el trabajador de hacer una cuenta de ahorro voluntario, ¿ya? Una cuenta de ahorro voluntario, ¿cierto? Las AFP te ofrecen ahora, si usted va a hacer el primer, segundo, tercer retiro, ¿ya? De hacer un ahorro voluntario en la cuenta número 2, ¿ya? Ahí cada persona tiene que decidir si hace esa inversión. Pero, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de que si eso que retire, lo retira con utilidad, con rentabilidad, esa rentabilidad, si es inferior a 30 UTM, 30 UTM son 1,5 millones más o menos, no va a tributar, ¿ya? Así que por ahí está el beneficio de tener esta inversión y que ojalá genere ganancia y que al momento de retirar, no tenga que tributar por esa ganancia. A ver, aquí puse situaciones, ¿cierto?, que podrían ser conocidas y entendidas por las personas en la eventualidad de que, bueno, tengo una cantidad de dinero, ¿en qué invierto? ¿Cómo puedo aprovechar beneficios tributarios? La inversión en bienes raíces es una posibilidad, ¿ah? Es una posibilidad. Voy a explicarlo, sin leerlo voy a explicar. Mira, una persona que tiene un ahorro, una cantidad de dinero, podría comprar un departamento. Ese departamento, pongámosle cifras cerradas, 100 millones de pesos, 100 millones. Y luego espera un tiempo, la plusvalía sube y vende. Ya tiene que esperar más de un año, sí. Espera un año y lo vende en 120, en 130. ¿Cuánto ganó? 20, 30 millones, ¿cierto? ¿Y esos 30 millones van a tributar? No. ¿Por qué no? Porque esa ganancia está
por debajo de las 8.000 UF. Y 8.000 UF son 240 millones de pesos, más o menos. 8 por 3, 24. ¿Ya? Así que esa ganancia no tributó. El problema es que sus 8.000 UF van disminuyendo, ¿cierto? Porque ese es como es un activo que tiene allí para ser usado las veces que él quiera comprar, vender, y genera ganancia. Te lo pongo en el otro extremo. La persona compra un inmueble en 100 millones, ¿ya? Y lo vende en 400 millones. Esa suerte de algunos, ¿no? 400 millones. ¿Cuánto fue la ganancia que generó? 300. Ya. ¿Tiene que tributar por esos 300? Sí, pero previamente rebaja 8.000 UF, 240. ¿Ve? Ahí la rebaja de una sola vez. Así que no pagaría impuestos sobre 300, pagaría sobre 60 millones. O sea, lo que quiero decir es que una persona natural, podría estar comprando un inmueble, espera un año y lo vende, hace una ganancia, no tributa. Después vuelve a comprar, ¿ya? Y vende. Vuelve a comprar y vende. Claro que en algún momento esas 8.000 UF se le van a agotar, porque mientras vaya vendiendo y vaya generando utilidades, se le va a ir descontando, ¿cierto? Después va a tener 7.500, le van a quedar 7.000, le van a quedar 5.000 y así va a ir disminuyendo, ¿ya? Si aquí ve que hay una fuente de utilidades sin tributar. Esto es legal, ¿eh? Así que para que lo vean ahí como una forma, ¿cierto?, de buscar una manera de generar ganancias sin tributar. También están los depósitos convenidos como otra manera, ¿cierto?, de no tributar en el momento. Un depósito convenido es que un trabajador va a recibir un bono, y ese bono le hace tributar, la verdad es que en una tasa alta de impuestos. Entonces puede acordar trabajadores y empleadores de decirle, mire, esto por favor deposítemelo en una cuenta, en una compañía de seguro, en un fondo mutuo, en una AFP, como depósito convenido. Así que al momento de hacer ese ahorro no hay tributación. ¿Ya? Claro que ese depósito convenido lo que busca es incrementar su fondo de pensiones también. ¿Eso va a tributar algún día? Claro, cuando reciba la pensión, pero obviamente con una tasa mucho más pequeñita. ¿Qué más tenemos? Como ustedes pueden ver aquí, el tema da para mucho, ¿cierto? Da para mucho. Los intereses hipotecarios, quizás muchos de los que están presentes conocen esta mecánica de los intereses hipotecarios. Dicen, me endeudo con el banco y voy pagando esos dividendos. Esos dividendos incluyen un interés. Ese interés, después el banco me da un certificado y yo lo puedo rebajar de mi tributación. Claro que tengo que presentar la declaración de renta para poder aprovechar el beneficio. Y allí se produce una reliquidación de impuestos también, ¿ya? Una reliquidación de impuestos. Ahora, no requiere ser trabajador, puede ser un contribuyente complementario. No es exclusivo para trabajadores que reciban un sueldo, honorarios, retiros, dividendos, no hay problema. Y aquí a tener presente algunas exenciones que se aplican a empleados. Ya no aplica al que emite boleta de honorario, no aplica al que participa en una empresa, no. Empleados, pensionados y pequeños contribuyentes. Así que también aquí podría manejar aquí si tiene ahorro e invertir en intereses, depósitos a plazo, por ejemplo, ¿ya? O algún instrumento que le genere una renta fija. Si en el año eso generó una utilidad inferior a 1.020.000, no tributa. Si compró acciones de una sociedad anónima cerrada, porque las anónimas abiertas, esas no tributan, ¿no? Si tú compras acciones de Copec y las vendes después, eso no tributa por el momento, porque se pretende eso, eliminar esa exención. Pero si compra de una sociedad anónima cerrada y luego vende y hace una utilidad, y esa utilidad inferior a 1.020.000, siendo solamente trabajador, cuidado, solo trabajador, tampoco tributa. Así que podrías tener inversión en estos 5 instrumentos, mira, en estos 5 instrumentos, y por todos ellos generan utilidades inferiores a esos montos. ¿Ya? Si están por debajo de esos montos, por ninguno tributa.
Efectos de otras rentas adicionales en las remuneraciones. Bueno, si la persona, el trabajador, tiene un inmueble y lo entrega en arriendo, tiene dividendo porque es socio de una accionista de una anónima, tiene su negocio ahí, claro que todas esas rentas van a un saco, ¿cierto? Tiene que tributar por todas esas rentas. Toda persona domiciliada o residente en Chile pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entrada esté situada dentro del país o fuera de él. Así que recibe rentas aquí por diferentes fuentes aquí en el país o del extranjero, todo eso es tributable. Y aquí tenemos, ¿cierto?, a una persona que recibe rentas por donde pueda generar utilidad de renta. Aquí tiene, qué sé yo, por dividendo, por retiro porque es socio de una empresa, por dividendo porque es accionista, porque la ley dice que hay gastos rechazados que generó la empresa y le corresponde una parte a él, también tributa. Retiro presunto por usar activos de la empresa, una camioneta de la empresa y la utiliza él, también se presume una renta ahí. Tiene un predio agrícola, renta presunta. Tiene un camioncito, renta presunta. Tiene unos inmuebles que entregan en arriendo por allí, renta sin contabilidad, también. Participa de una empresa o es dueño de una empresa, de un negocio que está acogido a un régimen especial 14 de 8, esa renta también tributa, o es socio de una empresa, emite boletas honorarios, también capital inmobiliario que tiene inversión en fondos mutuos, en interés, en depósitos. Esas utilidades también se suman, ¿ya? Se suman, y aquí, aunque sean 5 pesos, se suman a la renta global. Tiene rentas exentas por ahí, que por ejemplo del capitalismo popular del año 80, ahí, ¿cierto? Recibe dividendos que están calificadas como rentas exentas, también forman parte de la renta bruta. Otras rentas chilenas, por ejemplo, vendió un inmueble, y este inmueble ya la utilidad supera las 8.000 UF o agotó sus 8.000 UF, esas utilidades van a tributar. También recibe renta de fuente extranjera porque tiene inversiones afuera, los sueldos que gana en Chile porque es empleado o tiene un sueldo empresarial en una empresa donde él es socio, también recibe sueldo del exterior y otros incrementos que corresponden a esa renta. Así que, como ustedes pueden ver, una persona que recibe, además de remuneraciones, otras rentas, está obligado a presentar su formulario 22. Bien, estimado, esa es la presentación. Me pasé unos minutos. Bueno, el tema da para mucho. Así que dejo ahí la palabra a ustedes para que me puedan plantear las consultas. Creo que hay alguna consulta en el chat. Dice, ¿es correcto que el límite de propiedades en arriendo es 2 y más allá se paga impuesto? Sí, esas propiedades o inmuebles tienen que ser DFL2, ¿ya? Hay que fijarse que estén calificadas de acuerdo a esta norma, DFL2. Cualquier persona natural puede tener 3 inmuebles si quiere, 3 inmuebles DFL2, y los 3 lo entrega en arriendo, ¿ya? O digamos, tiene 3, uno lo ocupa porque vive allí y los otros 2 lo entrega en arriendo. Bueno, la verdad es que por 2 no tributa y por el tercero sí. Para ser más claro, tiene 3 y los 3 lo entregan en arriendo. Hay 2 inmuebles que no van a tributar y el tercero sí. Uno de ellos debe tributar. Eso es efectivo. Gracias, Juan Carlos. No sé si hay más consultas. En el chat por lo menos no hay. Ya. No sé si los asistentes de los que están tienen alguna duda o consulta. No. Quedó claro todo. O tenían todo claro. Quedó todo claro. Y después no me pregunten por teléfono, por favor. Los porritos, no. ¿Juan? Missy, está la invitación también, perdón, la presentación para que también la comparta con la gente que participó hoy, ¿ya? Ya acá, sí. Sí. Sí, de hecho estamos grabando también para Roberto. Mira, dado que no hay consultas, solo aplausos, que veo por ahí unas manitos,
Yo voy a Muchas lanzar gracias. una hipótesis y el profesor experto la puede hacer pebre o puede decir sí, está correcto. En el caso nuestro, que tenemos varios beneficios y bonos, aparte del sueldo base, ¿no es cierto?, por contrato colectivo, algunos de estos bonos no son mensuales, como el bono producción, por ejemplo, sino que son a discreción y uno los puede pedir el total del bono, que son varios millones, o lo puede parcelar de pedirlo parcelado, digamos, durante el año. Entonces, ahí, dentro de la cultura popular ahí de los supervisores y supervisoras, algunos entienden que para no pagar más impuestos lo piden parcelado. Otros dicen, no, sabe que en realidad da lo mismo porque el impuesto, finalmente el impuesto es claro, se calcula mensualmente, pero es en base anual, el global complementario anual. Por lo Así tanto, es. finalmente, en abril, cuando yo hago mi reliquidación o no, hago mi declaración de impuestos, si cualquier exceso que pagué, me lo van a devolver y además en moneda real, o sea, reajustado, que es más que hoy día lo que da un depósito a plazo. Por lo tanto, la hipótesis es, mire, la verdad, el pedir el bono, el bono grande, digamos, en cuotas o pedirlo total, depende más de la necesidad financiera del flujo de caja que tenga la persona que de pagar más o menos impuestos, porque finalmente siempre va a pagar lo mismo. Eso es correcto. Así es. Confirmado. Y así lo hicimos ver a través de unos ejemplos que pusimos allí, de que hoy día, a partir del año 2013, está esa situación flexible, de que si la remuneración tiene esta flexibilidad, valga la redundancia, de que el trabajador decide cuándo retira, cuándo pide, cuándo solicita, puede ser todos los meses, un par de veces en el año. Bueno, la tributación va a ocurrir en el momento en que reciba él el dinero, porque la ley obliga de que ese monto es mayor remuneración y por lo tanto la empresa está obligada a calcular impuestos, ¿ya? En el momento en que le entregue esa cantidad de dinero al trabajador. Si es mensual, bueno, si la tributación se va a prorratear durante todo el ejercicio. Y si quiere comprobar eso con su declaración de renta, le va a salir más o menos calzado, ¿ya? Si lo hace en un par de cuotas en el año, claro, en algunos meses va a tributar más, pero luego hará su declaración de renta, y eso sí, que no se olvide de hacerla, le va a dar una diferencia a su favor, y esa diferencia se la van a devolver. Lo mismo si es que el pago es en una cuota, va a ocurrir lo mismo. Sí, gracias Juan Carlos. A lo que voy en el fondo es que si una persona tiene alguna necesidad financiera en el camino, por ejemplo, no sé, un tema médico de alguien de la familia, un gasto mayor, no tiene sentido pedir el bono en cuotas para pagar menos impuestos ese mes en particular y después estar pidiendo un préstamo para financiar la necesidad que tiene. O sea, finalmente termina gastando más dinero que por tratar de evitar de pagar impuestos menos un mes determinado. Al Por final del supuesto, año siempre va a pagar la misma cantidad de acuerdo a va los a pagar. ingresos y rentas que tuvo. Así es, Gracias, Juan Carlos. eso es correcto. Hay una consulta en el chat, dice, ¿y si ese bono se traspasa a una APB en régimen A? Ese bono, al régimen A, quiere decir que eso paga impuesto único. Paga impuesto único porque es mayor remuneración en el mes en que lo está recibiendo el trabajador, ¿ya? Y luego se le va a descontar en su liquidación de sueldo porque va al APB. Y ese APB no tiene monto mensual, no tiene tope mensual, pueden ser 100 UF, no tiene tope, el que tiene el que rebaja base. Así que se le va a descontar de su liquidación de sueldo. ¿Cuál es el beneficio para este trabajador? Es que el Estado se va a aportar un 15% de ese monto ahorrado, con un tope de, como vimos ahí, de 300.000 pesos más o menos. Así que si él ahorró 3 millones, 5 millones en esta APB, ¿ya? Va a recibir máximo 15 UTM, el 15% con tope de 6 UTM, ¿ya? 15% del monto, pero no más que eso, no más de 300.000 pesos, que es lo que aporta el fisco. ¿Ya? Porque Muchas gracias. ¿sí? Porque es distinto para completar, porque es distinto el régimen B. El régimen B
Si el trabajador dice, quiero esto en el régimen B, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Que al momento de calcularle el impuesto único, esto rebaja la base. ¿Ya? Rebaja la base. Obviamente que máximo son 50 UF. Así que si son 50 UF son 5 por 3, 15, 1,5 millones, ¿cierto? 1,5 millones es lo máximo que se puede rebajar ahí de su liquidación. Así que si recibe un sueldo, por decir, de 4 millones y se le rebaja 1,5 millones, lo que queda afecto a impuesto único no son los 4, sino que son 2,5 millones. ¿Ve? Entonces ahí puede ver el beneficio de que la tributación le salió mucho más baja. ¿Ve? Y claro que debe tener presente de que el día en que retire tiene que devolver ese impuesto más un recargo. O esperar hasta que se jubile, porque cuando se pensione, ahí, cierto, va a tributar, pero con la tasa que le corresponde a cada mes, de acuerdo al tramo. Ahí Roberto hizo otra consulta. ¿Cómo escoger qué régimen conviene, A o B? Yo diría que está dado por el monto. Primero, la remuneración que tiene, la remuneración. Segundo, en el régimen A, recuerde que tiene un tope de 300.000 pesos. ¿Ya? Y 300.000 pesos quiere decir que si yo divido eso por 15, es una PB de 2 millones. Una PB de 2 millones en el año. ¿Ya? Pero si la persona quiere hacer una PB de 18 millones, 10 millones, no le conviene este régimen. El beneficio lo va a obtener con el régimen B. Así que está dado más que nada por el monto de su renta y de cuánto quiere ahorrar en APB. Si quiere optimizar el régimen A, optimizar es hasta 2 millones de APB en el año. Pero en el otro, el óptimo son 18 millones. Eso quiere decir que tiene un sueldo que soporte ese financiamiento. Porque no puede financiarlo con dividendo, con que participa de otras empresas, no con otras rentas. Tiene que ser con sueldo. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? No hay ninguna. Juan Carlos. Bueno, si por el día de mañana hay otra pregunta por ahí que aparezca, igual vamos a dar 24 horas para que converse y se aparece, hoy no hice esta pregunta y se acordaron, podemos hacer eso y después enviársela por Claro, correo. pues se acumulan para la próxima presentación también. También. Sí. Bueno, si alguien quiere repetir, puede también matricularse en la próxima sesión, no hay ningún problema. El otro miércoles a la misma hora en el mismo canal. Eso. Qué bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya, pues un placer. Igualmente. Placer. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Que estén todos Buenas noches bien. a todos. Excelente presentación, muchas gracias. Gracias a Sí, ustedes. excelente Chao. presentación.